Bueno chicos, vamos a continuar con el capítulo 4 y dice en el versículo 1: el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al Espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. En estos 3 versículos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se gesta una tercer fuerza que lleva por nombre el vástago. Entonces dice en el versículo 4: el Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, del pensamiento anterior o bárbelo. Entonces vamos a ir haciendo conexiones con este juego de palabras. En el versículo 4 dice que el Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida. Entonces, ¿quién es el Espíritu Virgen invisible? Es la fuerza ella, es el Espíritu Santo o bárbelo. Dice en el versículo 5: el Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Ahora, aquí vimos en el versículo 4 que la fuerza ella se alegra. Ahora, este retoño o este vástago empieza también en un proceso de desarrollo. ¿Y qué es lo que hace? Que el Padre la empieza a formar con la bondad del Espíritu invisible. ¿Quién es el Espíritu invisible? Pues obviamente es el Padre universal o la fuerza Él. Dice en el versículo 6: cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. Este vástago, en este versículo 6, empieza a tener conciencia propia, empieza a desarrollarse. El vástago, en el versículo 7 dice: el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Entonces, el vástago empieza a pedir elementos para poder entender estas fuerzas creadoras, tanto la fuerza él como la fuerza ella. Ahora en el versículo 9 es interesante, dice: todos estos seres, empero, nacieron en silencio. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del Espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Este proceso que tiene el vástago de desarrollo llega un momento en su crecimiento espiritual, de fuerza energética, de fuerza creadora, que ahora se convierte en el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Si se fijan, cuando leímos el capítulo 2, el Padre universal o la fuerza Él es el que piensa. Fíjense bien este elemento, es el Espíritu invisible y es el que piensa. Bárbelo, el Espíritu Santo o la fuerza ella, es el pensamiento activo. Es el pensamiento que salió de la mente del Padre. Después
dice que viene una gestación por parte de los dos, de la fuerza él y de la fuerza ella, y aparece el vástago. El vástago es aquel que piensa por sí mismo. Es el Dios producido por sí mismo. Entonces, estos tres elementos o estas tres fuerzas creadoras son las fuerzas primordiales que más adelante en el capítulo 5 van a gestar la creación en su totalidad. Menciona palabras como el verbo, menciona palabras como la mente, menciona palabras como la vida eterna. Aparecen varios elementos que nosotros no debemos de olvidar. Ahora, ¿por qué no debemos de olvidar? Porque hay algo que nosotros debemos de comprender. Que estas tres fuerzas creadoras o estos tres elementos que gestan la creación son el principio original de la creación. Estos tres elementos, toda la creación lo posee. Nosotros poseemos estos tres elementos. Estas tres fuerzas creadoras, nosotros las poseemos. Ese es el principio original. Entonces, no debemos de olvidar todos los elementos que se van mencionando desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Aquí lo que nosotros debemos de entender con este capítulo 4 es que aparece una tercer fuerza creadora, que es el vástago. Es el pensamiento que piensa por sí mismo. Es el Cristo. Es el verbo. Es la acción. Entonces, en el capítulo 4 aparece el Cristo, se manifiesta el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el vástago que alcanzó su desarrollo pleno y logra entender quién es la fuerza a él, quién es la fuerza a ella y cómo puede utilizar estos mismos elementos luz para poder en un futuro gestar la creación. Ahora, algo interesante que menciona y no debemos dejarlo pasar es que dice que dice en el versículo 9, todos estos seres, empero, nacieron en silencio. Entonces, cuando nosotros escuchamos que en la tranquilidad eterna de la presencia de Dios, o en la paz eterna, o en la quietud eterna, pues obviamente es un elemento, es un principio en donde se puede gestar toda creación, en donde estas fuerzas nacen en silencio. Entonces, ya nada más para finalizar este capítulo 4, vamos a resaltar algunas partes precisamente del Cristo. Es que el Padre la ungió o lo ungió con la bondad hasta ser perfecto y bueno. El vástago estuvo en la presencia del Padre durante este ungimiento. El vástago se convierte en el Cristo, que es el Dios producido por sí mismo, el Creador. Él crea todas las cosas mediante el Verbo, la vida eterna, mente y conocimiento anterior. El Espíritu Santo lleva a la perfección al vástago. El Padre coloca al Cristo por encima de todo. Toda autoridad y verdad interior están sujetas a Él. Entonces, como les menciono, ya nada más para hacer el cierre, esta tercer fuerza o este tercer elemento que es el vástago viene siendo la acción para poder gestar la creación. El vástago o el Cristo entiende quién es la fuerza a él, quién es la fuerza a ella y cómo se pueden unificar estos elementos y poder gestar o poder manifestar la creación. Que en el capítulo 5, cuando pasemos al estudio, pues vamos a ver que se manifiesta la creación. Ahora, como les mencionaba, ya nada más, ya para terminar el capítulo 4,
¿qué es lo que nosotros debemos de resaltar? Obviamente se nos enseña que en la Santísima Trinidad tiene una posición jerárquica: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro secreto de Juan es el Padre, es la Madre y es el vástago. Está en la tercera posición. Ahora, no quiere decir que el Padre Universal tenga una jerarquía. Como les menciono, el libro secreto de Juan lo que nos está enseñando o lo que nos está revelando es que son tres fuerzas motoras, creadoras, impulsoras de la vida. Son el principio original. ¿Cuál es el principio original? Que por medio de la fuerza Él y por medio de la fuerza ella se gesta la creación. Hay una tercera fuerza que es el vástago. Llega a su etapa de desarrollo y se convierte en el Cristo, en el Dios producido por sí mismo o en el que piensa por sí mismo. Entonces, si nosotros estamos muy familiarizados con las enseñanzas de las organizaciones eclesiásticas, obviamente estas ideas van a chocar. Van a estar a choque y choque. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de conectar esta información con lo que nosotros ya sabemos. Y la realidad es que no conectan. No es una información que conecte. ¿Por qué? Porque en las organizaciones eclesiásticas, como les menciono, está tratándonos de dar una idea de una jerarquía en donde hay un rey, en donde hay un príncipe, en donde hay alguien que les ayuda, y esta información, pues, como les mencionaba, es errónea. Entonces, el libro secreto de Juan lo que nos está tratando de enseñar es que son principios luz que gestan la creación. Son fuerzas, es energía, es luz, como les vuelvo a mencionar. Por eso, entre más nosotros estamos leyendo estos capítulos del 2 al 4, siempre menciona la luz, la luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros, a nuestro entendimiento de humano ordinario, es el camino más fácil que nosotros tenemos para poder comprender quién es el Padre universal, quién es el creador de todas las cosas. En 1925 entró a nuestro mundo la física cuántica, y la física cuántica dice que el mundo material que percibimos es una ilusión y que el universo no está dividido en materia y energía, sino que todo el universo está hecho de energía. Entonces, ¿cómo podemos entender que cuando miras el mundo y ves todas las cosas físicas y puedes empujarlas y sentirlas, luego descubrimos que esas cosas son solo energía? ¿Cómo tiene sentido eso en el mundo de la ciencia materialista newtoniana? Bueno, la respuesta es esta. Cuando miramos lo que se llama átomos, hubo un filósofo llamado Demócrito. ¿Y qué demostró este filósofo? Él dijo que las cosas más pequeñas de este universo no se podían cortar. En griego, átomo significa no cortable, por lo que el átomo significa que es esta estructura que no puede reducirse más de lo que es, la partícula más pequeña del universo. Los átomos vienen en distintas variedades y, como en recetas similares, puedes agregar otros átomos y mezclarlos de diferentes maneras. Así que la percepción de un átomo es que es una pequeña partícula física. Pero en 1895 los físicos dijeron, esperen, hay algo dentro del átomo. ¿Y qué encontraron? Descubrieron que había cosas más pequeñas llamadas electrones, protones y neutrones. De repente decían, Dios mío, existen partículas más pequeñas. Y sí, eso fue válido hasta aproximadamente 1915. Alrededor de esa época, los físicos ya tenían una percepción diferente, porque dijeron, ¿de qué están hechas esas partículas pequeñas? ¿De qué está hecho un electrón? ¿De qué está hecho un protón? ¿Y qué encontraron?
encontraron que estaban hechos de vórtices de energía, nanotornados. Cuando miraron dentro del átomo, adivina qué, adentro no había materia. Entonces, en 1925, cuando se estableció la física cuántica, la visión de un mundo material newtoniano estaba siendo cuestionada, porque se sabía ahora que vivíamos en un mundo de energía. Todo está hecho de energía. Y como dije, ¿cómo puedes ver algo que está hecho de energía cuando una característica de la energía es que es invisible? Si estoy hecho de energía, ¿cómo pueden verme? Bueno, esto es algo muy interesante. Es un truco de la luz. ¿Qué quieres decir? Bueno, la luz envía un fotón desde una fuente y cuando el fotón choca contra el campo de energía, se refleja, rebota y así ves el reflejo de la luz. ¿Qué es lo importante de esto? Que no puedes verme en la oscuridad. Y cuando me ves en la luz, en verdad no me estás viendo a mí. Lo que ves son fotones de luz reflejados en mi superficie. Debajo solo hay energía, nada físico en absoluto. Y yo digo, ¿por qué esto es relevante? La respuesta es porque nos abrimos al hecho de que lo que percibimos como materia no solo está influenciado por otras formas de materia, sino que ya que la materia es energía, también está influenciada por los campos de energía que nos rodean. La relevancia es esta. ¿Qué fuentes de energía sabemos que nos afectan? Claro que hay energías externas en el entorno en el que vivimos, pero lo más importante es que la conciencia es un campo de energía. La conciencia no es materia física, es consecuencia de la acción de las células nerviosas al manifestar un campo de energía. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la conciencia es una de las fuentes más vitales para controlar el comportamiento de las proteínas, ya que la conciencia, la actitud, las creencias y las emociones no solo son experiencias aleatorias, sino que también pueden afectar el movimiento y la operación de nuestras proteínas. Y esto se vuelve profundamente importante porque dice que nuestros pensamientos no son algo al azar, sino que nuestros pensamientos influyen al alterar las proteínas de nuestro cuerpo, que a su vez moldean nuestro comportamiento. Y tal como hablaremos más adelante en la epigenética, de hecho, participan en el control de la expresión genética. Esto cambia la situación por completo, porque ya no somos víctimas de un mundo material, porque ahora reconocemos que la conciencia controla nuestra biología y el carácter de nuestra vida. Entonces, como les menciono, ya para hacer el cierre, que estas tres fuerzas son las fuerzas primigenias de la creación. Todo lo que nosotros podamos ver físicamente y las cosas que no podemos ver, pero las entendemos de una manera intelectual, todas están formadas por estas tres fuerzas, por estos motores de la creación. Eso es lo que nosotros debemos de entender cuando nosotros estamos leyendo estos tres capítulos en donde estas tres fuerzas se empiezan a gestar a tal grado de que se convierten en el Dios producido por sí mismo. Ahora, el último punto que nosotros debemos de entender, y es que estas tres fuerzas creadoras son el principio original. Toda creación, como les menciono, que nosotros podemos ver y las cosas que no podemos ver, pero que entendemos de una manera intelectual, que aunque no podamos verlas, sabemos que existen, están formadas por estos tres elementos, por estas tres fuerzas de creación. Y estas tres fuerzas de creación conforman el principio original. ¿Qué es el principio original? Es la conciencia crística. Nosotros como seres humanos, como parte de esta existencia y como parte de este proceso que nosotros llevamos en la vida material, es lograr alcanzar estos estados de conciencia, que el humano o el hombre pueda lograr conectarse con ese principio original.
que nosotros, así como la fuerza ella reconoció que fue creada por la fuerza Él y le glorifica la fuerza a Él, y así como el vástago se dio cuenta de que salió de estas dos fuerzas y glorifica estas dos fuerzas, nosotros debemos de entenderlo de una manera intelectual, entender que provenimos de ese principio original y glorificarlo y agradecer por la existencia que nosotros tenemos. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, que obviamente estamos en ese proceso de cambio, en donde estamos puliéndonos, cuando nosotros logremos alcanzar esos estados de conciencia, de la conciencia crística, la conciencia búdica, entonces nosotros estaríamos siguiendo un principio original. Seríamos semejantes a Jesús el Cristo que apareció hace 2000 años, que ese sería el modelo perfecto en el cual nosotros deberíamos de estar vibrando, deberíamos de estar viviendo. Entonces, chicos, con esto terminamos los capítulos 2, 3 y 4 del libro secreto de Juan. Quiero invitarlos a que puedan suscribirse a mi canal, que puedan dejarme su comentario, que puedan compartirlo a personas que estén interesadas en este tipo de conocimientos o que se encuentren en esta investigación. Compártanlo con aquellas personas. Me ayudas mucho con que me regales un like y pues esto sería todo de mi parte. Y como les comento, si tienen alguna pregunta pueden hacérmela allí abajo en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y pues esto sería todo, amigos. Namaste. Hasta la próxima.